Decíamos, no estaba ausente de la mesa lo que es el tema de elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias. Falta poco tiempo para definir quiénes van a ser los candidatos. Por eso estamos hoy con Pedro Salinas y Juan Monteverde, que son precandidatos a concejal. Y la idea inicial, porque digo, hay candidatos que ya cuentan con una historia, otras cuestiones en cuanto a lo que son los aparatos partidarios que disponen de más posibilidades publicitarias, es que ustedes digan, bueno, ¿en qué sector están? Porque nosotros ya los conocemos por el tema del tambo, por el tema del grupo Giros. ¿Cómo se presentan ante la gente? Sí, a ver, digamos, esto es un proyecto electoral nuevo. Nosotros nos presentamos por primera vez el año pasado con un partido que armamos nosotros mismos y estuvimos muy cerca de entrar al Consejo en nuestra primera experiencia. Ahora, nosotros venimos de movimientos que llevamos más de 10 años de construcción política, no electoral en ese sentido, sino, digamos, un poco construyendo esa ciudad que decimos que queremos para mañana, empezar a construirla ahora en pequeña escala quizá, en algunos puntos de la ciudad, pero empezar a construirlo, es decir, no quedarnos solo con la denuncia de todos aquellos que vemos como injusto, que está mal y demás, que lo hacemos, que luchamos, pero que en la medida en que el Estado no da determinadas respuestas que se necesitan, sobre todo en los barrios, digamos, más de la periferia de la ciudad, bueno, luchar, resistir, pero a la vez empezar a construir esa otra alternativa posible, digo, con el tambo de la resistencia, con la escuela ética en Nuevo Alberdi y la escuela del bachillerato popular entablada con los compañeros del M26. Digo, ese es un poco lo distintivo de nuestro proyecto político. Si uno dice, bueno, a ver, ¿ustedes qué tienen de distinto al resto? Bueno, es que no solamente somos caras nuevas o jóvenes, sino que además la estructura que sustenta nuestra práctica política es una estructura nueva que no tiene que ver con los partidos tradicionales, que sí, por ahí recoge lo mejor de cada una de las tradiciones políticas, pero que es algo nuevo que no tiene que ver con eso. A ver, ¿cuántos años tienen? 27 años tengo yo. 30, recién cumplí. Hay muchos dirigentes o precandidatos que dicen hoy no hay ideologías. Yo no comparto esa visión. ¿Cuál es la visión de ustedes? Y si piensan que sí hay ideologías, ¿en dónde se ubican? Sí, claramente que hay ideologías, digamos, nosotros nos ubicamos en una tradición de izquierda. Y en ese sentido nos parece muy interesante, y esto a colación de lo que decía Juan, vos decías, quizás no tenemos historias o son caras jóvenes y por ahí no tan conocidas. Bueno, nuestras historias se inscriben en historias colectivas precisamente, y esa es nuestra carta de presentación al conjunto de la ciudadanía, digamos. Cuando nosotros presentamos el proyecto de Ciudad Futura decimos, bueno, muchos ciudadanos conocen la lucha estructural que dio el movimiento Giros por la cuestión del déficit habitacional y la tenencia de la tierra a partir del desalojo del tambo de la resistencia. Muchos ciudadanos conocen la lucha colectiva de Justicia por Jerez, Mono y Patón, nuestros compañeros del movimiento 26 de junio, que a partir de esquivar este camino circular de la venganza, de la violencia, pudimos, a partir de lucha, recorrer durante 3 años los caminos institucionales de la justicia para alcanzar las condenas. El triple crimen, para que la gente... triple crimen de Villa Moreno. Entonces, en ese sentido, como decía Juan, nuestras historias son historias colectivas que sintetizamos en caras, digamos, que quizás fueron el portavoz de todas estas luchas colectivas y que desde ya están emplazadas en un acervo ideológico que claramente es de izquierda, digamos, si queremos aclarar, nosotros lo que siempre decimos es, intentamos estructurar una nueva cultura política de izquierda, digamos. Para nosotros la izquierda evidentemente merece una renovación y claramente mucho tiene que ver en esto que decía Juan. No queremos una izquierda meramente denuncista, sino una izquierda que denuncie, impugne los aspectos injustos que consideramos de esta sociedad, pero que a la vez construya aquí y ahora y proponga en esas construcciones prefigurativas la sociedad que queremos para mañana. Leí que dentro de sus postulados, forma de pensar, marcan que la actual Argentina, y de un tiempo largo a esta parte, vive o convive con una división o una búsqueda de enemigos y amigos, y que ustedes tienen bien en claro cuáles son los enemigos. ¿Cuáles son los enemigos de nuestra sociedad, de nuestro tiempo, de nosotros mismos, de nuestros pensamientos? Sí, ahí creo que se vincula con la discusión anterior. A mí me parece que hoy hay un vacío de las palabras, digamos, y los conceptos, enemigo, izquierda, derecha, peronismo, socialismo. Digo, ¿cuánto representan esas palabras? La palabra socialismo, una palabra tan linda que tiene que ver con la igualdad, con la solidaridad. ¿Cuánto tiene que ver esa palabra con el Partido Socialista de Gobierno de Rosario y Santa Fe? Digo, el peronismo, ¿cuántas, digamos, peronismo hay para todos los gustos? Entonces, en ese sentido también lo mismo con la izquierda y también con todas estas cosas. Yo creo que el gran desafío de una nueva cultura política tiene que ver con ver cuáles son las prácticas. Pues, por el discurso puede hablar cualquiera, cualquiera se puede sentar a una mesa y decir yo soy tal cosa. Ahora, veamos
¿Cuál es la práctica? Digo, ¿cuál es la práctica de esa fuerza política que se dice izquierda? Muchas veces son tremendamente conservadoras o reaccionarias. Veamos la práctica de ese partido que se dice socialista. Las prácticas son transformadoras, tienden a cambiar el status quo conservador del actual estado de cosas, o todo lo contrario, o en realidad reafirman la injusticia, reafirman el narcotráfico, reafirman la desigualdad en los barrios. Me parece que ahí está, porque si no, hablar por hablar cualquiera. Me parece que hay que ver cuáles son las prácticas y en base a ahí definirse. Obviamente cada práctica tiene un sustento ideológico. Me parece que hay que buscarle una vuelta porque se habla con demasiada liviandad, me parece. Por eso te decía yo lo de las ideologías que existen para mí, porque después a la hora de ejecutar, lo que vos vayas a definir y hacer está marcado por esa visión ideológica. Exactamente, pero yo creo que lo interesante es ver cómo se traduce esa ideología en la práctica concreta, porque parece que se enmascara atrás de determinadas palabras prácticas que no tienen nada que ver con eso. ¿Cuál es la ciudad del futuro para ustedes? Digo, hoy, Rosario, si la mirás, ¿qué es lo que les falta en materia de infraestructura, de atención social, en materia económica, digamos? ¿Qué es lo que pensás que sería lo mejor para la ciudad para hacer? Mira, en principio a nosotros nos parece que falta algo fundamental, que es abordar una primera problemática, que es la de la seguridad, digamos. Nosotros, a partir de la lucha por justicia para nuestros compañeros, desde esa carnadura social, nosotros empezamos a trabajar una ley general de víctimas en el ámbito provincial, pero también en el ámbito local, entendiendo sobre todo que hay algunos escasos dispositivos del Estado muy diseminados y faltos de centralización para garantizar algo que es fundamental, que es el acompañamiento a las víctimas en los tan repetidos y lamentables casos de victimización que se dan. Vemos que no hay un acompañamiento estatal y sobre todo vemos que no hay una responsabilización del Estado ante estos casos que se dan repetidamente. Entonces, en ese sentido y hasta con nombre propio, nosotros queremos proponer y vamos a llevar al Consejo, digamos, una propuesta de ley general de víctimas en donde se pueda reunir todos los dispositivos centralizados que hoy existen, pero además crear un consejo asesor que pueda empezar a pensar políticas públicas y sobre todo un diagnóstico de la situación. A ver si te entiendo, sí. Pedro, porque me pasó un caso en mi familia amplia días atrás. Este tipo de legislación u ordenanza apuntaría, vamos a lo práctico, sí. Me hicieron un secuestro virtual, lo pasamos en el noticiero. La señora acá desesperada con sus hijos, porque bueno, pues pasó 6 horas terribles, a una comisaría donde le toman o no, después de una discusión, la denuncia porque corresponde a otra jurisdicción. Su idea es que cuando se llegue ahí haya algo de contención. Pero de contención Sí. No puede estar una pobre oficial o un pobre oficial solo contra el mundo tomándole lo que ella dice que le pasó. Ahí sí. Hay un vacío que es terrible para esta época. Sí, y fundamentalmente, sobre todo, cuando por lo menos nosotros pensamos este diseño legislativo, digamos, nosotros pensamos fundamentalmente en una problemática muy grande en la ciudad de Rosario que tiene que ver con la disparada en la tasa de homicidios. Incontestablemente la tasa de homicidios hoy cuadriplica el promedio nacional y todo ese tendal de víctimas que quedan no reciben un acompañamiento del Estado en términos de un seguimiento terapéutico. Hay muchas familias que quedan a mitad de camino en el reclamo de justicia porque se encierran en un entorno familiar por la pesadumbre de la pérdida y demás cuestiones. Un acompañamiento en las causas judiciales, claro. Esto es fundamental, el lenguaje jurídico es incomprensible, digamos. Contención económica, bueno, hay una serie de variables, digamos, que el Estado hoy, tanto provincial como municipal, no está acompañando a las víctimas y es fundamental, en principio, para reconocer la problemática y después para poder, por lo menos acompañar parcialmente en una situación de pérdida. ¿La inseguridad es el eje principal de la campaña? Creo que, digamos, nuestro eje de campaña tiene que ver, hasta el nombre del instrumento político, esto de la ciudad futura, con poder, digamos, dejar de esperar. Es decir, dejar de esperar a que, digamos, determinados personajes o determinados estamentos del Estado resuelvan determinados problemas, sino empezar a resolverlos ahora. Por eso nosotros siempre decimos que no prometemos que si nos votan a nosotros vamos a cambiar todo un día para el otro. Lo que nosotros sí, digamos, mostramos lo que ya hicimos sin ningún lugar en el Estado. Todo lo que hicimos lo hicimos sin recursos, organizándonos básicamente. Digamos, y con una fuerte voluntad política. Y en ese sentido, lo que nosotros pretendemos generar, consiguiendo espacio institucional, en este caso en el Consejo, es empoderar y convertir en masiva estas prácticas que hoy aparecen. Y cuando nosotros decimos que
uno de los grandes problemas hoy en el narcotráfico, la situación de los pibes de los barrios que ni estudian ni trabajan, este discurso que lo escuchamos repetidas veces, nosotros tenemos 2 escuelas secundarias donde los chicos de los barrios pueden terminar la escuela, donde el sistema formal se lo niega, acá lo terminan. Porque digo, en materia de seguridad no es solamente el policía o el asesoramiento jurídico. Como Estado tenés que dar otras cosas, tenés que dar posibilidad de escolarización, tenés que dar posibilidad de pensar que estudiando o trabajando hay un futuro. Exactamente, de hecho suena bastante, digamos, cínico escuchar a muchos, incluso candidato a intendente, no solamente a concejal, decir, bueno, y seguridad, en esto de intentar buscar otra cosa que no sea la policía, que es correcto, pero te dicen, bueno, seguridad es luminaria, poda y escamonda. Digo, esas son cosas básicas. Digamos, sí, ayuda a que vos puedas transitar una calle, pero digo, si esa va a ser la propuesta, por la situación que se vive hoy en la ciudad de Rosario, donde cuadruplica la tasa nacional, digamos, de homicidios, me parece que estamos muy cortos. Por eso, esto de la ley de víctimas, digo, propuestas concretas que puedan empezar a resolver la vida ahora, digamos, del ciudadano. Por eso, con esto termino, digo, hay 2 problemas que son claves, que uno lo escucha en televisión las 24 horas en cualquier canal nacional, provincial, local: inseguridad e inflación. Y uno dice, bueno, desde el Consejo, ¿qué se puede hacer con eso? Y todos te van a decir, y la verdad que es muy poco. Nosotros como Proyecto Ciudad Futura tenemos dos experiencias concretas hoy funcionando. Una, la ley de víctimas, que tiene que ver con lo que comentaba el Pitu recién, y otra, la misión antiinflación, que es un sistema de compras colaborativas donde estamos, hoy más de 600 hogares organizados ahorran hasta un 40% en la canasta familiar. Digo, y hoy lo estamos haciendo hoy sin ningún recurso. Digo, si a eso lo convertimos en política de Estado. Participación y compromiso de la gente, en general de todos como ciudadanos, ¿no? Porque a veces nos alejamos de eso y tal vez lo que se necesite ahora más es compromiso. Es que se trata de eso. En principio, con esta experiencia desarrollada, es incontestable que los ciudadanos participan, digamos. Después depende, en la medida de las posibilidades, cuánto el Estado quiera comprometerse en garantizar la réplica de estas experiencias en principio en cada uno de los distritos. Digo, pensar una Rosario con, en cada uno de los distritos, un centro de comercialización directa como el que narraba Juan, que ya está en funcionamiento a partir de 2 movimientos autónomos, bueno, eso es un pedacito de la ciudad futura que estamos haciendo hoy y que proponemos para mañana. Y chicos, también a lo largo de los programas y en este último tiempo con Florencia y charlando con candidatos, tenemos la suerte de compartir en momentos con muchos candidatos, con muchas personas, y realmente saben muchísimo más, por suerte, que nosotros. Ustedes son aquellos que están en la diaria, en los lugares difíciles. ¿Qué tan difíciles están los lugares difíciles? Muy difíciles. Muy difíciles, pero no imposibles, porque también, digamos, nosotros en esto siempre... ¿Qué te entiende por difícil, Juan? Difícil, que cambió mucho en los últimos 10 años. Cuando nosotros hicimos Somos Movimiento, que estamos hace 10 años, la situación de muchos barrios de la ciudad ¿La llegada de la droga, quiere decir? Sí, digamos, el narcotráfico, nosotros creemos, y lo sufrimos en carne propia con el asesinato de nuestros compañeros, digamos, cambió la fisonomía de la ciudad, digo, de los barrios periféricos, que son los más castigados, pero en general, digo, ahí después también la sociedad a veces reacciona distinto cuando un asesinato es en un barrio de la periferia o cuando es en Corrientes y Pellegrini. Hoy la ciudad, la verdad que se transformó en una ciudad violenta en todos sus estamentos, pega diferente y cada uno tiene distintas formas de encararlo. No es lo mismo cómo lo puede encarar un ciudadano con determinadas, digamos, cuestiones de la vida resuelta que uno que no la tiene. Digo, hoy entonces, esos lugares complicados, pero no son imposibles. Digamos, no es que, bueno, listo, están perdidos esos barrios, porque de hecho, la experiencia que nosotros sostenemos, que hoy en la Escuela Nuevo Alberdi hay más de 100 inscriptos, más de 100 jóvenes que deciden por voluntad propia terminar la escuela. O sea, eso demuestra que no está todo perdido, que hay, digamos, que hay un montón de gente que, si está la oportunidad de hacerlo distinto, lo quiere hacer. Bueno, hay que, digamos, apostar a esos caminos. Ahora, ¿quién lo va a hacer a eso? Los que ayudaron por acción u omisión a que estemos en esa situación, o una voz nueva que no tenga vínculo directo con esta economía delictiva, que no haga esas campañas monumentales donde no se sabe dónde salen los fondos. Digo, es parte del sí, fundamentalmente, perdón, un agregado. También esto es importante decirlo, digamos, los que, como vos decías, estamos en la diaria y como comentaba Juan, tenemos estos proyectos, somos quienes sin jactancia conocemos las dinámicas territoriales que se han transformado, digamos, decíamos, los barrios no son los mismos de 10 años de esta parte. Nosotros no solo creemos que se han transformado y drásticamente las dinámicas sociales que se entretejen en los territorios, sino que además pensamos que el Estado, con su paulatino retiro, hoy desconoce abiertamente esas dinámicas. Entonces, creemos que al momento de pensar cualquier política pública que tenga un desenlace feliz en ese territorio, necesariamente el Estado
debe apoyarse en los movimientos populares, y por eso es tan importante y es tan decisivo que nosotros estemos haciendo esta campaña, porque en última instancia, si bien los barrios están más complicados que de hace 10 años, tampoco es imposible, como decía Juan, porque cada uno de estos proyectos que comentamos salen de esos entornos territoriales. Digamos, la única lucha que pudo hacer justicia y lograr condenar a los 4 asesinos de Geremonio y Patón nació y se mantuvo desde el corazón de Barrio Moreno, un Cuando barrio da la opción, la muy gente estigmatizado. Exactamente. Sí, el concepto. Sergio Berni, el secretario de Seguridad de la Nación, cuando vino a terminar con el operativo en la ciudad de Rosario, en el cual quedaron menos hombres de gendarmería acá, dijo: terminamos el operativo de manera exitosa. Sí, a ver, acá creo que hay mucha pose y mucho discurso de todos lados, que nosotros que lo vimos Juan, en la territorio... pregunta, ¿es cierto o vendió humo? No, yo creo que, a ver, la palabra éxito me parece que no va en la situación que vive Rosario. Después está la discusión si es gendarmería la que tiene que actuar, si es la policía de la provincia de Santa Fe, digo, se tiran después pero con intereses políticos. Detalle, chicos, ustedes saben el detalle, si los operativos fueron realmente, solucionaron todo. No, a ver, no, si o se fueron y ahora pasa más de lo que cuando llegaron. No, a ver, no, por eso decíamos, no se puede hablar de éxito porque en los territorios se sigue vendiendo droga, claro, y siguen existiendo dinámicas de despunte de conflictos, y lo más grave de todo, por lo menos en esta circunscripción provincial, armados, porque también hay que decir que el narcotráfico se complementa con un mercado negro de compra y venta de armas, que es otro problema estructural en sí mismo, digamos. A ver, nosotros claramente lo que decíamos, y fuimos muy contundentes los dos movimientos con ese arribo de los 2.000 agentes federales, es: ningún operativo puede tildarse de exitoso si solo va a ser enfocado de una faz represiva, digamos. Nosotros lo que decíamos es, acá el arribo de gendarmería podía llegar a servir parcialmente si la provincia acometía una tarea indispensable, que es la reforma de la policía de la provincia de Santa Fe, digamos. El Estado provincial eligió otra cosa, eligió crear una policía de acción táctica que forme a sus agentes en 6 meses, y así terminamos con el caso de Jonathan Herrera, muerto a balazos por 4 policías de acción táctica mientras perseguían a un delincuente. Entonces nosotros en esto queremos ser contundentes. Ningún operativo va a ser exitoso si no tiene un miramiento integral. Este problema no se resuelve con una faz simplemente represiva, sino que acá hay un problema integral que nosotros venimos también tratando de trabajar a diario, que tiene que ver con cuestiones sociales, de prevención social del delito, de infraestructura, pero no, como decía Juan, de poda y escamonta, sino infraestructura verdaderamente a la altura de lo que hoy los territorios necesitan. Bueno, es un problema integral. Sí, incluso nosotros, y por esto fuimos muy criticados, pero cuando se da el desembarco y nos pedían la opinión como movimiento que trabajamos en los barrios, nosotros no solamente dijimos, bueno, es necesario una presencia porque la policía es parte del problema. Digo, eso es necesario. Ahora, y no solamente nos quedamos en el diagnóstico, dijimos en esto así, bueno, además hay que hacer un abordaje integral, urbanístico, económico. Dijimos, bueno, si está la voluntad política del gobierno nacional, provincial y municipal de hacer ese abordaje, cuenten con nosotros para hacerlo. O sea, nosotros como movimiento, por más de que no seamos digamos, el mismo color político, estamos a disposición en hacer que no sea solamente un desembarco militar. Si está la decisión política, nosotros ponemos nuestros militantes y nuestros recursos. Eso nunca pasó, nunca fuimos convocados, por ende se mostró cuál era en realidad la faz que pretendía. Las mezquinas políticas. Nos quedamos sin tiempo. ¿Cómo aparecen en la boleta? Cuando vayamos a votar, internas, abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿cómo figuran? Frente Ciudad Futura, todavía no sabemos el número porque se hace el sorteo esta semana. ¿Y la cara de quién? La cara de Juan Monteverde, quien les habla, Pedro Salinas y Karen Tepp son los primeros 3 nombres que aparecen. Nosotros no vamos a internas, digamos, nosotros consensuamos la lista y por primera vez este año hay un piso que hay que pasar de 12.000, 13.000 votos, por ende, digamos, lo que nosotros pedimos es que aquellos que nos quieran votar en las elecciones generales, si no, no van a poder estar en la esos 20.000 rosarinos que nos votaron la vez pasada, que digamos, apoyen, por más que no tenemos internas, necesitamos esos votos para llegar a las generales y casi con seguridad entrar al Consejo y sumar una voz distinta, que creo que es lo que hace falta. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por estar, nos vemos la semana que viene, el próximo lunes. Adiós.